Bienvenidos a Redes Plus. En este tutorial vamos a ver cómo utilizar la herramienta ePerf para obtener los valores reales del ancho de banda, de la pérdida de paquetes y del jitter en nuestra red local. Empecemos. Aquí abajo puedes encontrar todos los apartados que vamos a explicar en este tutorial. Siéntete libre de saltar al que más te interese a través de la barra de navegación del vídeo. Y vamos a empezar ya con cómo instalar ePerf. Vale, vamos a utilizar este comando que tenemos aquí. Abrimos la terminal. Dentro de, bueno, en este caso estoy usando un Ubuntu 20.04. Pero bueno, sirve en cualquier tipo de Linux, ¿vale? Para instalarlo, sobre todo en Ubuntu y Debian. Vamos con este comando. Yo ya lo tengo instalado, con lo cual me va a decir que ya está en su versión más reciente, ¿vale? Si no lo tienes instalado, te preguntará si quieres instalarlo. Le das así a la S y lo instala, ¿vale? Una vez instalado, podemos poner ePerf 3 y veremos cómo nos sale la ayuda, ¿vale? Todos los argumentos que podemos utilizar con esta herramienta. En este tutorial veremos pues la mayoría de los más importantes, ¿vale? No los vamos a ver todos, pero sí digamos los más importantes. Venga, una vez lo tenemos instalado, lo que tenemos que tener claro es que hay que instalarlo si vamos a hacer medidas en nuestra red local. Se trata de una herramienta cliente-servidor, por lo cual tenemos que tenerlo instalado en dos equipos. En uno funcionará como servidor y en otro como cliente. Por ejemplo, si yo ahora yo tengo dos máquinas virtuales aquí, esta la vamos a utilizar como servidor mismo. Lo que voy a hacer es voy a poner ePerf 3, ¿vale? Y vamos a poner -S. Y si se fijan, se queda como escuchando por el puerto 5201. Voy a hacer una cosa primero. Vamos a quedarnos, voy a poner IP-address, vamos a quedarnos con la IP que tiene este, porque la vamos a necesitar. La copiamos y la vamos a poner aquí mismo. Uy. Ahí la tenemos. Vale, apuntamos en cuál es la IP donde tenemos lanzado el servidor, lo vuelvo a lanzar, ePerf -S, y ya está en escucha, ¿vale? Dice que está escuchando por el puerto 5201. Me voy a la otra máquina y ya podría hacer una prueba sobre ese servidor. Pero antes de hacerlo, voy a utilizar, bueno, en esta página web tienes una serie de servidores, que la tengo por aquí ya abierta. Servidores públicos con los que puedo hacer pruebas de mediciones de ancho de banda, de jitter y de pérdida de paquetes. Este tipo de servidores nos dice aquí pues el nombre del hostname y los puertos por los que tendríamos que atacar. Sería más o menos parecido a los típicos test de velocidad que utilizamos en páginas web, ¿vale? Como el típico de Movistar o el de Google cuando pones prueba de velocidad. Venga, vamos a probarlo. Una vez instalado directamente, vamos a utilizar esta de aquí. Vamos a copiarla para ir más rápido. Me dice que el servidor está lleno. A ver por qué. Paristis Debit 9200. Vamos a probar con el 9240 a ver si funciona mejor. Y funciona mejor, ¿vale? En algunos casos me sale que está ocupado porque hay otras personas haciendo el test. Y acaba de lanzar ya el primer test, ¿vale? Vemos qué información es la que nos está proporcionando en un primer instante. Vemos que nos está proporcionando información cada segundo, ¿vale? Un intervalo de segundos y un máximo de 10 segundos. Es decir, está haciendo una medición durante 10 segundos. Aquí nos está mostrando la cantidad de información que envía, los megas que se están enviando. Y aquí tenemos el ancho de banda, ¿vale? El bitrate. Y nos está diciendo que unos 75, ¿vale? La media por segundos, que si vamos aquí al final, nos muestra el intervalo final, ¿vale? Nos dice que hay en el que envía, ¿vale? Son dos muy importantes. Este es el que envía y esta es la información que nos envía luego el servidor. Hemos enviado una media de
79,9 megabits por segundo y hemos recibido 78,8 megabits por segundo, ¿vale? Esto sería la velocidad de transferencia o el ancho de banda, como quieran llamarlo. Vale, difiere un poco, ¿vale? Hemos enviado 79,9 y al servidor le llega como 78,8, ¿vale? Esa sería la velocidad que tenemos utilizando un servidor externo, ¿vale? Utilizando internet, nuestra conexión a internet. Vale, vamos con el servidor, que lo tenemos aquí en el siguiente paso. Vamos con el punto 2, cómo configurar el servidor. Como vimos, lo expliqué antes, es con hyper-s, lo tenemos por aquí lanzado. ¿Vale? Escribimos en la máquina que queremos tener como servidor, escribimos hyper-s y por defecto, como vemos, utiliza el 5201. Podríamos utilizar un puerto distinto, como por ejemplo, podríamos ponerle "-p" y poner, pues por ejemplo, el 9200. Y ahora pone escuchando por el puerto 9200. Si ahora vamos a el cliente, el otro equipo, y escribimos hyperf -c de cliente, la dirección IP del servidor, que es la que tenemos aquí, y el puerto -p 9200 para que no utilice el por defecto, ¿vale? Si ahora yo pongo, no lo especifico, fíjense lo que va a suceder. Vale, es hyperf 3. Me dice que no puede conectar, ¿vale? Porque realmente ese puerto no está abierto. Entonces tendría que poner -p 9200. Y ahora sí que empieza a realizar las medidas, ¿vale? Y ahora estoy haciendo las medidas. Tenemos que tenerlo claro porque son unos valores súper elevados con dos máquinas virtuales que están en el mismo equipo, con lo cual realmente no está usando la red si no es el mismo equipo. Tengo otro servidor por aquí que tengo lanzado, que es otro equipo, que sí que veremos la diferencia, ¿vale? Si yo ahora, por ejemplo, fíjense que animalada, ¿vale? Me está diciendo que tengo velocidades de 1 gigabit por segundo y estoy conectado a través de una red wifi, ¿vale? Con lo cual sería una animalada. Vamos a probarla con lo tengo ahí, el servidor 228. No sería el puerto 9200 porque ya sería el puerto por defecto, y si lo lanzo vemos como los valores de ancho de banda van a ser totalmente distintos. En este caso, si no me equivoco, este está conectado a la Wi-Fi 2,4 GHz y este lo tengo conectado a la Wi-Fi de 5 GHz, es decir, un equipo está conectado a la Wi-Fi a través de los 5 GHz, que es mucho más rápida, y el servidor a una de 2,4, ¿vale? Que tiene una máxima velocidad de 54 megabits por segundo. Y aquí vemos la diferencia, ¿vale? De 1 gigabit por segundo hemos pasado a una media de 3,23 de envío y 2,85 de recepción, ¿vale? Es decir, unos 3 megabits por segundo de ancho de banda, ¿vale? Totalmente inferior. Vale, lo hago para que podamos ver pues la diferencia, ¿vale? Y los valores sobre todo para más adelante en los siguientes apartados. Seguimos. Configurar el cliente. Bueno, lo del configurar el cliente ya lo acabamos de ver, ¿vale? Simplemente poniendo el "-c" y la dirección IP del servidor ya nos devuelve las medidas. En este caso solo estamos obteniendo ancho de banda. En los siguientes apartados veremos cómo obtener la pérdida de paquetes y el jitter. Venga, una opción muy curiosa es el modo reverso, es decir, el cliente es el que envía la información al servidor y el servidor es el que nos devuelve esa información. Por cierto, no lo he hecho, pero vamos a hacerlo. Fíjense cómo aquí aparece una información y en el servidor, cuando también lo lanzamos, también aparece esa información, pero con los intervalos de la recepción. Es decir, que en el servidor, por ejemplo, vamos a volver a lanzarlo. Voy a dejarlo por defecto para no liarme, para no usarlo más. Protocolo por defecto, aquí. Y vamos a lanzarlo por el 28, dijimos que era... No, el 52 es la máquina que va a ir más rápido. 52. Y le vamos a poner -R. Fíjate cómo ahora pone reverse mode.
¿vale? El remote host es el que está enviando. Es decir, si pongo "-r", en vez de ser el cliente el que envía, le estoy diciendo al servidor que me envíe él a mí los datos para hacer las medidas. Con lo cual aquí lo que obtengo son unos valores más reales que los que envío. ¿Vale? Si por ejemplo lo hago con el 28, con el servidor que tengo, con otro, el portátil externo, vale, veo como por ejemplo me dice que el primer intervalo está enviando a 24,6 y aquí está recibiendo a 15,4. ¿Vale? Aquí vemos la medida, me sale una media de 13,6 megabits por segundo de ancho de banda. ¿Vale? Es decir, que con el "-r lo que hago es le doy la vuelta. En vez de ser el cliente el que envía, es el servidor el que envía al cliente. Vamos con el formato de datos. Bien, si añado la opción, vamos a ponerlo en el 52, no, el 28 es el que me interesa, ¿no? Que es este de aquí. Vamos a poner "-f y si nos fijamos aquí por defecto nos aparece, bueno, en este caso nos está apareciendo megabits, pero aquí aparece gigabits, pero yo le puedo decir que me aparezca en un formato específico, no el que él considere el más adecuado. Por ejemplo, le voy a decir, oye, muéstramelo en vez de en megabits, muéstramelo en kilobits. Tenemos estas opciones. En "-f puedo poner cualquiera de estas siglas. Si la pongo en minúscula significa bits, ¿vale? Kilobits, megabits, gigabits. Si lo pongo en mayúscula son bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes. Es decir, si yo lo pongo en K minúscula, vemos como ya no me aparece megabits, sino me aparecen kilobits. Y si lo hago con K mayúscula, vemos cómo me aparece en kilobytes, ¿vale? Que coincide, como vemos por aquí, con los bytes de transferencia, ¿vale? Recuerda que un byte son 8 bits, ¿vale? Por lo cual los valores van a diferenciarse, ¿vale? Siempre va a ser mayor los bits que los bytes. Pasamos al siguiente apartado, el modo verbose. Si quiero puedo obtener más información. Si le doy a "-v", voy a lanzarlo ya, "-v", vamos por aquí, voy a obtener más información de la que me muestra normalmente. Como por ejemplo, me va a dar el TCP, ms, que es el tamaño máximo del segmento, lo tenemos por aquí, que por defecto es 1448. Como una información también bastante útil es la utilización de la CPU, que en este caso tenemos el que funciona como cliente y el que funciona como servidor. La U significa el de usuario y la S del sistema, ¿vale? El uso de la CPU del usuario y del sistema. En este caso vemos que es muy poquita, 0,1, 0,5, 0,1, 1,6. Veremos cómo luego, cambiando una serie de valores, el uso de la CPU puede aumentar considerablemente. Bien, pasamos con el apartado número 7, vamos a el tamaño del buffer, ¿vale? La longitud del buffer a escribir o leer. La podemos cambiar con el parámetro "-l y me deja elegir pues entre kilobits, megabits y gigabits. Por defecto tenemos 128, que lo tiene, están por aquí, ¿vale? Son 128 kilobytes. Que son estos bytes que tenemos aquí, y en TCP, ¿vale? En UDP sería dinámico, como veremos más adelante, o 1460. ¿Cómo podemos modificarlo? Vale, vamos a poner modo verbose para verlo y vamos a poner "-l y voy a ponerle 1 megabit, perdón, 1 megabyte. Y fíjate ya aquí la diferencia, como aquí aparece, ¿vale? 1 megabyte, ¿vale? Serían 1.048.576 bytes, que a diferencia de lo que ponía aquí, ¿vale? Es mucho menos. Y ojo, porque también fíjate cómo el uso de la CPU ha aumentado, ha pasado de 0,5 a 1,1, es decir, aumentando el tamaño del buffer, estamos haciendo más uso de la CPU de nuestro sistema.
Venga, vamos con el siguiente. Duración de los intervalos. Este es muy sencillito y es muy útil porque si te fijas lo que dije antes, los intervalos son la información que se muestra es de cada segundo y la duración de la medida en total, el tiempo son 10 segundos. Yo lo puedo modificar con el parámetro "-i" para la diferencia entre informes. Bueno, primero voy a poner el "-t", que es el tiempo total, que por defecto es 10, y lo vamos a bajar a 6. Nos sigue mostrando el intervalo de un segundo, pero cuando llegue a 6 segundos se para y nos muestra el bitrate, ¿vale? Nuestra velocidad de transferencia. En este caso son 29 megabits por segundo. ¿Qué pasa? Pues también le puedo cambiar la información de los intervalos con "-i". Si le pongo 2, le estoy diciendo que ahora me muestre la información cada 2 segundos. Y como vemos aquí ya me muestra de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Y aquí el resumen total. Vemos también cómo los valores difieren según el momento en el que lo hagamos, ¿vale? Porque digamos que son medidas en tiempo real. Si hay otros equipos utilizando la red, pues obviamente estos valores variarán, ¿vale? Tiene que ver mucho con sobre todo en redes Wi-Fi, varía bastante. Por eso es muy recomendable hacer este tipo de mediciones en momentos en los que la red no está saturada o tiene mucho uso, ¿vale? Sobre todo porque son medidas que consumen ancho de banda, ¿vale? Estamos gastando velocidad para realizar estas medidas. Y sobre todo lo digo por este siguiente apartado, que es el UDP, ¿vale? Porque con TCP, como tiene ventana y tiene que esperar la confirmación, pues no, digamos que no inunda, no agota el ancho de banda de la red, pero en UDP sí que lo podemos hacer. Con UDP, que es con el parámetro "-u", vamos a poder calcular también el jitter y la pérdida de paquetes, ¿vale? Hasta ahora habíamos medido el ancho de banda, ¿vale? La velocidad del enlace, realmente estamos midiendo la velocidad del enlace entre el cliente y el servidor. Y con "-u", vamos a ponerlo directamente, a ver qué sale. Con "-u" nos va a devolver el jitter y la pérdida de paquetes. Además, si usamos "-u", también podemos utilizar otro parámetro, ¿vale? Exclusivo solo para UDP, que es la tasa de transferencia, el "-b", el bitrate, ¿vale? Podemos decir, si no ponemos nada, es 0, o si ponemos 0 es ilimitado, y podemos indicar kilobytes, megabytes o gigabytes. Por defecto, 1 megabit, como vemos por aquí, bueno, 1,0504 para UDP, ilimitado para TCP. ¿Lo podemos cambiar? Sí. Vale, estamos usando el 128. A ver, el otro equipo. Este equipo tenía... a ver... Connecting to host 128. ¿Y este qué equipo es? No me acuerdo. Vamos a mirarlo. Este es el 52. Vale, o sea que el 28, perfecto. El 28, bueno, lo dejo lanzado. El 28 es el otro portátil que tengo aquí en la red. Y vamos a hacer las medidas. Vamos a inundarlo. Vamos a ponerle este primero. Hiper menos, vamos, "-v" para que muestre también la CPU. "-u", y vamos a decirle 10 megabits. Vale, ahora muestra 10 megabits. Lo tenemos aquí, 999, ¿vale? Aproximadamente 10 megabits. Y vemos cómo el uso de la CPU ha aumentado hasta casi un 10%. ¿Vale? Ya está usando del 0,5, 0,6 a un 10, ¿vale? Bastante elevado. Que está usando o enviando un 10 y el receptor está recibiendo un 10. Vale, bueno, hasta aquí bien. Lo único que vemos es como la CPU se dispara, pero el canal, ¿vale? El enlace es capaz de asumir la conexión con un jitter de 1,579 milisegundos, ¿vale? Un jitter pequeñito, y una pérdida de paquetes del 0,15%. ¿Vale? Como pongo aquí, lo recomendable para que consideremos como un enlace como bueno es tener una pérdida de paquetes inferior al 1%. ¿Vale? O sea que de momento bien. Vamos a ir a poner, en vez de 10, vamos a poner 54, que 54 megabits es el bitrate
que tiene la conexión Wi-Fi cuando utiliza 2,4 GHz, que es la que tengo con el portátil externo. Es decir, estamos intentando llegar al máximo de ese enlace. Y como vemos, estamos enviando 54, pero solo le está llegando al servidor 16,5 megabits. Es decir, bueno, y una pérdida de paquetes del 69%, y vemos como la CPU se dispara al 21%. Es decir, lo que nos está sucediendo aquí es que la velocidad teórica es de 54 megabits, ¿vale? La que podemos enviar, pero claro, la red Wi-Fi digamos que comparte el medio con todos los dispositivos que se conectan a esa red, con lo cual tiene que dividirse esa velocidad y no llega, ¿vale? De los 54 ya se queda en 16,5. Es decir, no vamos a obtener mucho más. Si yo esto, por ejemplo, en vez de hacerlo con el 28, lo hago como el 52, vemos como sí que lo recibe, ¿vale? Porque es un equipo que está en el mismo equipo, ¿vale? No está utilizando red Wi-Fi ni siquiera red de cable, no pierde ningún paquete, y lo que sí, la CPU se dispara, ¿vale? Para que veas un poco, para que compares entre uno y otro. Vamos a dejarlo otra vez con el 28. Y imagínate si ahora pues lo disparo y le pongo 100. O sea, estoy por encima. El portátil con el que estoy conectado está, dijimos, a 5 GHz, que sería capaz, o tiene una bitrate teórica de hasta 300 megabits. Pero como es un enlace, tengo uno que envía 300 y otro solo puede recibir a 54, pues lo marca el que tenga el ancho de banda o el bitrate más pequeño. Como vemos, el jitter aquí, no lo miré antes, pero es bajísimo, y en la medida anterior daba 1,112. Ahora incluso tenemos menos jitter, una pérdida de paquetes del 83%, es decir, una brutalidad. Y estamos enviando 100 megabits por un canal y realmente solo llegan 17,3. Es decir, todo lo demás se está perdiendo, ¿vale? Porque la red no es capaz de alcanzar esa velocidad. Y la CPU se dispara a un 47,1%. ¿Vale? Ya es una auténtica animalada. Si probase con 300, ya digamos que todavía los valores aumentarían. Así que bueno, tener claro que con la UDP nos va a servir sobre todo, ¿vale? No, digamos que viendo el enlace que estoy utilizando, que es la red Wi-Fi a 2,4, lo conveniente sería, bueno, probarlo con el de 54. Vale, con el de 54 vamos a tener unos valores lo más parecidos o lo más aproximados posible, ¿vale? Sobre todo para el cálculo del jitter y la pérdida de paquetes. Bueno, en este caso no, porque el enlace me está diciendo que 18,6. Vale, podríamos apurarlo y ponerle, ¿qué es lo que está pudiendo? Si le ponemos unos 15, que es la velocidad que está cogiendo, veremos cómo vamos a tener unos valores mucho mejores. Y voy poniendo ya el siguiente apartado, el número 10. Vemos cómo le estamos mandando 15 y al final nos están llegando 7 y hemos perdido el 48%. Vale, o sea que vamos a ir viendo, lo que digo, es por Wi-Fi. Y es normal lo de la pérdida de paquetes. Por red cableada no sería tan normal. Hilos paralelos. Podemos utilizar o nos va a permitir Hyperf utilizar con el "-p" hilos paralelos. Es decir, va a dividir el ancho de banda entre el número de hilos. Si yo, por ejemplo, le pongo P3, lo voy a lanzar ya, me sale aquí 5, 7, 9. Vale, ha hecho 3 conexiones, la 7, la 5 y la 9, y por cada intervalo me está mostrando el resultado de cada hilo. Vale, en este caso está, si nos fijamos, bueno, aquí envía 13, digamos que el ancho de banda lo divide en varios hilos y lo envía a la vez. Y aquí al final nos devuelve el total de cada intervalo, tanto del cliente como del servidor, y el total de completo, ¿vale? Al final tenemos 15,3 megabits de envío y 11,3 para recibir. Vale, entonces este es un parámetro que puede ser bastante valioso a la hora de
de realizar QoS, ¿vale? Quality of Service. Vamos con el último de los puntos, que es el tamaño de la ventana TCP. Con "-w podemos indicar el tamaño de la ventana TCP en un rango que va de 2 a 65.535 bytes. Lo vamos a probar, lo he puesto aquí, pero lo vamos a probar con el servidor externo y en "-r. ¿Por qué "-r"? En modo reverse, para que nos envíe la información el servidor a nosotros y obtener nosotros los valores por intervalo. Le he puesto un tamaño de la ventana, perdón, de 10.000, y aquí le he puesto un tamaño en la siguiente medición. Uy, no me deja. Sí, claro. No he puesto el puerto. Tengo que poner P. Dijimos que era 1240. Ahora sí. Vale, le he puesto un tamaño de ventana de 10.000. Vamos a lanzar lo mismo a la 192.168.128, que es el portátil que tenemos por aquí. A ver si nos apaga. Connect and Refuse, porque es el puerto por defecto. Y vamos a lanzar la misma con 50.000 para ver la diferencia. En este caso, con un tamaño de la ventana de 10.000 hemos conseguido un bitrate, ¿vale? Un ancho de banda de casi 4 megabits por segundo, y con la ventana de 50.000 pues más o menos un poco menos, ¿vale? No hemos notado mucha diferencia. En cambio, con el de el servidor externo, vamos a ponerle 50.000, vamos a mirar la medida de antes, es esta de aquí, y nos da pues 837 kilobits por segundo, ¿vale? Con transfer de 1 mega, y la última medida nos da que ha enviado más megas y 6,49 megabits, ¿vale? Vemos que como aumentando el tamaño de ventana hemos conseguido aumentar el ancho de banda. Vale, lo vuelvo a poner aquí para verlo 10.000, para que podamos compararlo fácil. Vemos como aquí el transfer ya intenta enviar menos información, ¿vale? Aquí ya está enviando 109 por intervalo, aquí estaba enviando más información porque tenía un mayor tamaño de ventana. Y como vemos, lo dicho, el bitrate 896 con 6,49, es decir, aumentando el tamaño de la ventana hemos conseguido tener un mayor ancho de banda. También, si hay errores, tenemos que tener en cuenta que a mayor ancho de banda, si ese paquete se pierde, pues hay que volverlo a enviar, y digamos que ralentiza un poco también la conexión. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, y también te dejo por aquí el canal de Patreon por si quieres tener toda la documentación que utilizo en los vídeos. Y hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.